Porque la gratitud se vive, la Unión Guatemalteca de los Adventistas del Séptimo Día presenta Viviendo la Gratitud. Semana de oración que se llevará a cabo del 22 al 29 de julio a las 7 de la noche. Acompáñanos cada día con invitados especiales. Un evento presentado por el Sistema de Comunicación Adventista de Guatemala. Llegamos a la séptima noche de la semana de alabanza y gratitud denominada Viviendo la Gratitud. Con mucha alegría cantaremos enseguida nuestro canto tema para luego disfrutar de los mensajes celestiales, tema titulado Dos palabras que llenan de gratitud. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblan al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblan doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito
sea su nombre, su santo nombre. El tema para hoy, 2 palabras que nos llenan de gratitud. La poeta famosa de Argentina, Alfonsina Storni, escribió el poema 2 palabras. Esta noche al oído me has dicho 2 palabras comunes, 2 palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, 2 palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca, tan dulces 2 palabras que una hormiga paseaba por mi cuello y no intento moverme para escucharla. Tan dulces 2 palabras. ¿Qué digo sin quererlo? Oh, qué bella es la vida, tan dulce y tan mansas que aceites olorosas sobre el cuerpo me derraman, tan dulces y tan bellas que nerviosas mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Estas palabras comunes, 2 palabras cansadas de ser dichas, que de viejas son nuevas, 2 palabras dulces que nos harán decir con gratitud: oh, qué linda es la vida en Cristo Jesús. Estas 2 palabras están en Romanos capítulo 3, versículo 21. Te invito a que tomes tu Biblia y busquemos juntos Romanos capítulo 3, versículo 21. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se han manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Dónde o cuáles son las 2 palabras que estaremos analizando? Quizás estás pensando en cuáles son las 2 palabras de las que hablo. No, las 2 palabras no son la justicia de Dios, ni tampoco la ley y los profetas, aunque son palabras muy, muy importantes. Las 2 palabras que quiero destacar son: pero ahora. Estas 2 palabras las usamos para hacer un contraste de 2 tiempos, una comparación de 2 épocas diferentes. Por ejemplo, yo era pobre, pero ahora soy rico. Yo era desgraciado, pero ahora soy feliz. Yo era detestable, pero ahora me aman. O
yo te detestaba, pero ahora te amo. Estos contrastes son muy importantes y los encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 21. Estas dos pequeñas palabras son toda una oda de victoria, un enunciado de gran gozo que puede pasar desapercibido e ignorado por un lector apresurado. Es posible que no captemos la importancia que tiene la combinación de estas palabras, que no entendemos el acontecimiento que ella marca entre el entonces y el ahora, entre el antes y el después de nuestra existencia en Cristo Jesús. Estas dos palabras apuntan a cuatro grandes contrastes que existen en nuestra vida sin Cristo y nuestra vida con Él. Veamos estos cuatro contrastes. ¿Cuáles son? Número 1. Los que estábamos en Cristo hemos pasado de ser condenados por la ira de Dios a ser salvados por su justicia. Aquí veamos el contraste. Sin Cristo, condenados a la ira de Dios. Con Cristo, salvados por su justicia. En Romanos capítulo 1, versículo 18, veamos lo que dice Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la ira de Él se revela contra toda impiedad y maldad de todos los seres humanos, pero ahora que Cristo ha llegado a nuestra vida, dice el apóstol Pablo en Romanos 3, capítulo 3, versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero ahora, dice la palabra de Dios, que somos justificados gracias a Cristo Jesús, porque los que creemos en Cristo Jesús, Él nos justifica. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice de la siguiente manera: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. El antes y el después. El que no cometió pecado, el que no tenía que pagar, murió por cada uno de nosotros. Un antes y un después. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo debemos de ser agradecidos por ese regalo que Dios nos ha dado? Punto número 2. Los que estamos en Cristo hemos pasado de ser condenados por la ley a ser salvos de la ley. Veámoslo entonces
condenados por la ley y por ser salvos de la ley. La ley tiene dos funciones: o condena o salva. La ley solo puede condenar o salvar. El que la obedece, su sentencia es salvación, y el que la viola, su consecuencia es condenación. Veamos lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Romanos 7, 5 y 6. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: mientras vivimos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actúan en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos liberados de la ley, y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. La ley nos absuelve o nos condena. Los que en Cristo, o los que estamos en Cristo, hemos pasado de ser condenados por la ley a ser salvos por la ley. En Romanos capítulo 6, versículo 4, podemos apreciar en forma clara este concepto. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: el pecado ya no tendrá potestad o poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La función de la ley era condenar. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de Dios. No hay ninguno que pueda salvarse, porque todos hemos pecado. Pero gracias al sacrificio de Cristo, que murió sin pecado, como vimos, nos da ese regalo de la salvación. Gracias a Jesús somos salvos. Esto no nos da o no nos autoriza a violar la santa ley de Dios. Veamos el punto 3. Los que estamos en Cristo hemos pasado de ser esclavos del pecado a ser siervos de la justicia. Un antes y un después. El antes, esclavos del pecado. El después, siervos de la justicia. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y a una vez liberados del pecado llegaron a ser siervos de la justicia. El antes y el después. Pero la gracia de Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado,
han obedecido de corazón al modelo y la enseñanza de Cristo, han recibido la libertad. ¡Qué bendición! A través de la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. En Romanos 6, capítulo 6, versículos 20 y 22, nos dice Pablo, o aclara este concepto. Cuando ustedes, ¿qué dice? Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. El que no tiene ley está libre de la justicia. Pero, ¿qué provechoso o qué provecho sacaron de esto? Pregunta Pablo. Ahora ustedes se avergüenzan de aquella cosa, pues conducen a la muerte. Pero ahora, como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Nosotros obtendremos la vida eterna gracias al sacrificio de Cristo Jesús. La pregunta del apóstol era, ¿pero qué provecho sacaron de esto? Nos salvó de la muerte, porque ahora somos santificados y por lo tanto tenemos derecho a la vida eterna gracias a Cristo Jesús. Número 4. Los que estamos en Cristo hemos pasado de una vida sin esperanza a una vida con esperanza. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Los que están en casa, les invito también a que tome su Biblia y nos ubiquemos en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a mencionar a algunos. El versículo 11 nos dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí disculpen, estoy leyendo el versículo 11 del capítulo 1. Voy a leer el capítulo 2, versículo 11. Efesios 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pablo nos recuerda que hubo un tiempo cuando estábamos sin Cristo, vivimos alejados de la ciudadanía de Israel y éramos ajenos a los pactos de la promesa. Vivimos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, los que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Vea lo que dice la palabra de Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo Jesús.
Jesús es el que nos otorga la vida eterna. Gracias a su sangre, todos somos salvos. La verdadera prueba de que eres salvo en Cristo Jesús es que tu vida haya tenido un antes y un después. Pero si tu vida no tiene un antes y un después, o en otras palabras, vives como antes, la salvación no ha llegado a tu vida. Un antes lleno de tristeza, pecado y desastre. Pero ahora en Cristo hay un después lleno de alegría, obediencia y esperanza. Y puede decir como el ciego Bartimeo, que su historia se registra en San Juan capítulo 9, versículo 25. Hay muchas cosas que no sé, pero sí hay una de la cual estoy seguro. El ciego dice que yo era ciego y ahora veo. Mi mundo era oscuro, pero ahora en Cristo mi mundo está lleno de luz, de alegría y de esperanza. Mi querido amigo, mi querido hermano, recibir a Cristo en nuestro corazón tiene dos etapas, un antes y un después. ¿Cómo está tu vida en este momento? Podemos decir todos juntos: gracias, oh Jesús, por habernos salvado. Si Cristo Jesús ha cambiado tu vida, te invito a que podamos dar una ofrenda especial para nuestra radio, porque la radio lleva esperanza a muchos que no conocen a Cristo Jesús. Estas personas tendrán un antes y un después, y tendrán vida eterna, y juntos con ellos seremos arrebatados para vivir eternamente con Jesús. Quisiera orar por ti en esta ocasión. Inclina tu rostro donde estás, y si vas manejando, te invito a que ores también con nosotros en el pensamiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque todos hemos tenido un antes y un después. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Somos salvos gracias a ese don maravilloso. Pedimos, Señor, que bendigas a cada amigo que se ha conectado, y sé que hoy tiene un antes y un después, porque Cristo Jesús ha llegado a su corazón y lo ha transformado. Gracias, Señor, por venir a mi corazón y al corazón de todos los oyentes, porque hoy podemos entender que hay un antes y un después. Señor, antes no teníamos luz. Gracias por sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Permite, Señor, que este tema pueda cambiar la vida del niño, del joven y del adulto. Y en agradecimiento, Señor, para que este mensaje llegue a todos los rincones, ayúdanos a dar una ofrenda especial para esta radio que lleva esperanza las 24 horas a diferentes lugares y diferentes hogares. Gracias por escucharnos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Porque la gratitud se vive, la Unión Guatemalteca de los Adventistas del Séptimo Día presenta Viviendo la Gratitud. Semana de oración que se llevará a cabo del 22 al 29 de julio a las 7 de la noche. Acompáñanos cada día con invitados especiales. Un evento presentado por el Sistema de Comunicación Adventista de Guatemala.